Señor, el himno 428. Grande es tu fidelidad. 4:28. Así es, el Señor siempre provee para nuestro auxilio, ¿no? Aunque a veces pueda parecer que estamos en una circunstancia, en una condición, lo que pasa es que así no puedo ver casi. Yo necesito luz, no hay problema. Si no, le pido a los hermanos que alguien me ayude con Éxodo 14, 12 al 14. En una ocasión en la que se pusieron a prueba
la fe y el valor de los israelitas en la salida de Egipto. ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Qué mejor no fuera servir a los egipcios que morir en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, guardaos quietos y ved la salvación de Jehová, que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, ya nunca más los veréis. Y dice más, dice, el Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis. Así que lo que tenemos que hacer es esperar en el Señor, esperar la salud del Señor y Él obrará. Teniendo esto en mente, vamos a orar, dirigidos por la hermana Paola Fuentes. Paola. Amado buen Dios, santificado sea tu nombre hoy y siempre. Estamos muy agradecidos porque nos has traído a tu casa de oración, porque estamos reunidos para invocar tu nombre, alabarte, para aprender más de ti. Gracias, Padre bendito. Ayúdanos a ser instrumentos útiles en tus manos, a hacer tu santa voluntad y todo lo que tienes planeado para nuestras vidas. Que nuestra voluntad se pueda funcionar a la tuya. Aprender en medio de las pruebas y todas las dificultades que podamos tener, que esta fe se desarrolle, que aprendamos a amarte con toda nuestra alma, con todo nuestro ser y ser fieles a ti en todo momento. Dirige en especial manera a tu siervo que lleva la palabra, perdona todos sus pecados y ayúdale a que pueda hablar con el poder de tu Santo Espíritu. Ilumínale y a todos los que estamos escuchando tu palabra, abre nuestra mente y que podamos entender lo que quieres enseñarnos en esta mañana. Derrama tu Santo Espíritu sobre todos y en todo lugar donde sea invocado tu nombre. Danos el perdón, danos tu bendición y sé con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, como hemos leído, este es un caso de los varios que vamos a estudiar. Va a ser un estudio, pido la colaboración de mis hermanos en la lectura y vamos a intentar traer una serie de lecciones de injusticias remediadas milagrosamente, que es como he querido llamar titular el servicio de hoy, el estudio de hoy. Vemos que cuando pasamos por dificultades, seguro que no estamos a gusto, pero todas tienen un objetivo. Una, que es el corregir los defectos de carácter, ¿no? Por medio de pruebas. Vamos a leer el primer caso. A lo largo de 8 historias bíblicas, vamos a ver qué lecciones podemos extraer de ellas y cómo las injusticias trajeron consigo pues lecciones muy importantes para los personajes que la sufrieron, pero también para nosotros en nuestros días. En Génesis 31, 6 al 8, vamos a leer rápidamente porque ya digo, son 8 historias y bueno, no tenemos mucho tiempo. Hermana Carmen, ¿nos podrías ayudar? ¿En Génesis? 31, 6 al 8. Si no, si otra persona lo tiene, Sí, hermana Graciela. 6 al 8 dice, y vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha mudado el salario 10 veces. Pero Jehová no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintadas. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listadas. Así que aquí hay un caso claro de injusticia, que es el que ejercía este suegro Labán contra su yerno Jacob. Como en un principio le engañó, sabemos la historia, cómo él
quería a Raquel, pero en cambio le engañó con Lea. Y luego, después de 14 años, que dice que Jacob ya necesitaba hacer por sí, porque solamente había trabajado, como quien dice, por el pan, pero no tenía nada de riquezas acumuladas. Todo había sido para Labán. Y él decidió, bueno, incluso pensó en irse, pero Labán le dijo, no, quédate y yo te daré un sueldo. Pero le engañó también con esto, porque como dice aquí Jacob, le decía, asignaba que fueran las pintadas, y entonces cuando las pintadas milagrosamente, porque sabemos el caso que él preparaba, ¿no? Y cuando estaban en celo las ovejas más fuertes y las cabras, en fin, todos los animales de ganado más fuerte, lo preparaba, bueno, hacía con unas varas, Jacob, pero fue algo milagroso. Y así fue como se hizo con el ganado más fuerte. Vemos aquí, ¿qué pensáis? ¿Qué posible causa estaba detrás de esto? ¿Qué lecciones podrían ayudar a Jacob? ¿Cuál es el contexto que había? Jacob había engañado también. Sabemos el caso de la primogenitura, cómo había engañado a su padre, Isaac, y él también tenía que purificarse. Muchas veces las aflicciones son una forma de purificarnos. Y también en la medida en la que necesitamos más purificación, esta se alarga en el tiempo. En este caso, pues, fue más de 14 años que estuvo Jacob sufriendo estas injusticias, aunque los primeros 7 le parecieron muy rápidos porque lo hacía por la mujer que amaba, por Raquel, pero estuvo sufriendo. El oprimido era una persona que había hecho un pacto con Dios, dice, para apartar el diezmo previamente. Así que tenía cosas buenas, había cometido errores, y por eso el Señor quería pues acendrar su carácter, quería hacerlo mejor, y le dio todas estas pruebas. También para Labán era una forma de que él se corrigiera. ¿Cómo podría haber reaccionado? Porque ante las dificultades se puede reaccionar de una forma positiva, pero también de forma negativa. Él podría, por su cuenta, cuando le cambiaban el salario de uno a otro, pues decir, oye, esto me corresponde a mí. Sin embargo, dice que incluso las ovejas, las cabras, que eran despedazadas, él ponía de su ganado para reponerlas. Así que su actitud fue muy honesta. Ese es un caso. A propósito de él, leemos en un discurso maestro de Jesucristo, relaciona cómo las pruebas hacen que los defectos del carácter pues, se puedan superar. Dice, por las pruebas y persecuciones se revela la gloria o carácter de Dios en sus elegidos. La iglesia de Dios, perseguida y aborrecida por el mundo, se educa y se disciplina en la escuela de Cristo. En la tierra, sus miembros transitan por sendas estrechas y se purifican en el horno de la aflicción. Siguen a Cristo a través de conflictos penosos, se niegan a sí mismos y sufren ásperas desilusiones. Pero los dolores que experimentan les enseñan la culpabilidad y la desgracia del pecado. Seguro que Jacob aprendió la lección. Al que miran con aborrecimiento el pecado. Siendo participantes de los padecimientos de Cristo, están destinados a compartir también su gloria, como él la vio también cuando luchó con el ángel. Más adelante dice, en Santa Visión el profeta vio el triunfo del pueblo de Dios. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Y precisamente enlazando, ya por ahora decimos esta historia, vamos a pasar a la siguiente, y que nos acaba de introducir este texto, que habla de la salida de Egipto y cómo fue con grandes despliegues, ¿no? del poder de Dios. Aquí, ¿cuál era la injusticia? Era la que padecía el pueblo de Israel. Durante 430 años estuvieron en Egipto y sufrieron
sobre todo en la última fase de su estancia en Egipto, los pusieron bajo esclavitud, a que construyeran ciudades de aprovisionamiento. Pero, ¿cuál fue la causa también? Ellos abandonaron las ordenanzas de Dios. Durante este tiempo no cumplían con el sábado, por ejemplo. Ellos se alejaron del Señor, Se amoldaron a las costumbres de Egipto. Y también, ¿por qué pasó esto? Todo lo que ocurrió en Egipto, las plagas, luego el cruce del Mar Rojo, también para mostrar el poder libertador de Dios. Esa es otra de las lecciones que aprendemos de las dificultades. Muestran el poder de Dios cuando ocurren milagros. En este caso ocurren milagros. A veces nosotros no tenemos paciencia porque no siempre ocurren milagros. El Señor actúa milagrosamente en ocasiones específicas, pero a veces no, y tenemos que ser pacientes, porque el Señor sabe cómo hacer las cosas. ¿Cómo podrían haber reaccionado los israelitas? Bueno, podrían haberse, no sé, rebelado contra el opresor, porque eran más numerosos también. De hecho, por eso fue que tomó la decisión de matar a los niños, el faraón. Pero bueno, ellos esperaron y vino la liberación. ¿Y cómo fue a lo largo de estas 7 plagas que todos conocemos? Ya digo, no nos vamos a detener de las 10 plagas, perdón. Y cómo les sacó de Egipto. Y además no solo eso, sino el Señor dice que se hace grande en las dificultades. Y cuanto más parece sin salidas el camino, como cuando estaban delante del mar, que tenían detrás del ejército de Faraón y delante del mar, ¿qué podían hacer? Rendirse. En ese momento, cuando el Señor puede mostrar todavía más su poder, cuando no hay otra salida, sino solamente Él es la salida. Así que, además, hay otra lección. Había el pueblo pagano que los oprimía, y el endurecimiento que les trajo era porque también eran, como se ha comentado, un pueblo idólatra. El Señor hace que las cosas cuadren, no solamente lo hace vamos a decir, para dar una lección, sino múltiples lecciones. Es múltiple la acción del Señor. Vamos a seguir cronológicamente con otro caso de injusticia y cómo actuó el Señor de forma contundente. En este caso era una injusticia contra un dirigente, contra Moisés, que dice que era un varón íntegro, un varón manso. Y Coré, que era un levita, reaccionó de una forma pues rebelde, así como Satanás en el cielo. Tuvo con rebeldías. Este levita le pareció poco, como dice Moisés, tener esa prerrogativa de dar los servicios en el tabernáculo. Quiso usurpar el poder que Dios le había dado a Moisés. Y no solo eso, sino que invitó consigo a 2 hermanos, a Datán y a Abiram. Ellos no eran levitas, eran de Rubén, de la tribu de Rubén, pero le siguieron el fuego, dijeron. Aquí las posibles causas. Del lado de los malos, pues había envidia por el dirigente, que era Moisés. Y esto sirvió también para que el Señor, actuando milagrosamente, confirmara ante todo Israel la autoridad de Moisés. Cuando nosotros esperamos pacientemente la acción de Dios, el Señor nos reivindica. El Señor pone a cada uno en su sitio. Y en este caso, claramente, colocó a Moisés en su sitio, le dio la autoridad que tenía, pero ante todo el pueblo quedó reivindicado. ¿Durante cuánto tiempo fue sufrida esta injusticia? Bueno, fueron pocos días, desde que se rebelaron hasta que fueron aniquilados. También es importante ver que el Señor actúa milagrosamente cuando la víctima es víctima. Aquí se trata de Moisés, que dice que era un varón manso.
y era un dirigente del pueblo de Israel. Cuando la víctima no es tan víctima, como veremos a algunos casos, pues el Señor tampoco actúa ni tan prestamente ni de forma tan contundente. ¿Cómo podría haber reaccionado? Así para estudiar metódicamente como lo hemos hecho con las otras historias. Moisés podría haber dicho, no, vamos a intentar ser diplomáticos, vamos a llegar a un entendimiento, si vosotros también pensáis que tenéis que dirigir, puedo compartir con vosotros el liderazgo. No, él se dejó guiar por el Señor y no claudicó, no se rindió ante esta rebelión. Y sabemos el milagro que ocurrió, que se abrió la tierra debajo de sus pies y les tragó. Es bonito leer lo que dice Números 16, 1 al 5. ¿Me puedes leer, Paola, por favor? No, yo no puedo leer aquí porque no tengo suficiente luz. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet. De los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. ¿Hasta cuál? Hasta el 5. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Aquí vemos como el oprimido, que en este caso era el dirigente, pero estaba sufriendo una rebelión, habla con el opresor. O sea, nosotros tenemos, si estamos siendo víctimas de una injusticia, hablarlo. Porque a veces, como se dice, hablando se entiende la gente. Y luego llevar el caso al Señor. Aquí Moisés eleva al Señor una súplica. Podemos leer ahora el 18 y el 19. Ahora, arriba. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. Y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y el 28 al 32. Ya al final. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas las cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, muriesen estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Hasta ahí, ya. Gracias. Vemos aquí también la trascendencia que había tenido esta rebelión. Empezó con estos tres, primero con Coré, luego Datán, Abiram y On. Había un cuarto que no es tan conocido, pero le siguieron también 250 príncipes de Israel. Luego, cuando las consecuencias son
tan devastadores. En este caso, para el pueblo, habría sido una forma de que los guiara, los condujera, los extraviara. El Señor actúa también con más contundencia. Y vemos cuánta contundencia, que la tierra se abrió debajo de sus pies y fueron tragados ellos y sus familias. Así vemos aquí otra lección, que es la de mostrar el poder del Señor para dar apoyo a su dirigente, en este caso a Moisés. Y porque el Señor también dice que suya es la venganza y suya es la ira. Como dice en Romanos 12, 19 al 20, dice: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza. Sigamos más adelante y vemos otro caso de injusticia y cómo actúa el Señor. Es el caso de Nabal. Hace poco lo estudiamos en la lección. Y fue injusto porque David dice que había cuidado de sus siervos y que mientras estaban pues, en el campo expuestos a que robaran sus ganados, él los protegió de asaltantes. Y sin embargo, él cuando pide a través de un siervo, David, que se le dé alimento para los hombres que con él iban, lo rechaza y dice: pero muchos siervos que están huyendo, como bien dice, tú a lo mejor eres uno de los que está huyendo de Saúl. Sabemos que está huyendo de Saúl. Y actuó de una forma tan mezquina, como dice que era su nombre, el significado de su nombre. Aquí, bueno, la injusticia fue durante pocas horas. Aquí el contexto del oprimido, vemos que David estaba dolido porque estaba siendo perseguido por Saúl. Pero aquí encontramos una lección muy interesante, y es una lección que lo que pretende es hacernos ver que hay que esperar en el Señor y no tomarnos la justicia por nuestra propia mano, porque a veces lo que conseguimos es lo contrario de lo que estamos buscando. Aquí una mujer muy sabia, como la que leímos hoy en la lección, actuó, que fue Abigail, que hace poco también estudiamos el caso de ella, y evitó que se derramara sangre. Sangre inocente seguramente, porque David no solo iba a matar a Nabal, sino también dice que no iba a dejar un varón vivo. Pero por la acción de una mujer se evitó esto. Y el Señor actuó también milagrosamente, porque dice que quedó mudo y 10 días después murió. Así que fue algo también fulminante. Y el Señor, David dice que le agradece al Señor por cómo había actuado. Y le agradeció también a Abigail, pero le agradece al Señor porque hizo justicia y fulminó a Nabal. Pero antes le agradece también a Abigail porque lo había librado de cometer pues algo que luego, cuando fuera rey, iba a tener remordimiento. Así que otra lección es no tomarnos la justicia por nuestra mano, sino dejar que actúe el Señor, tener paciencia. Más adelante, otro caso, el de Sennacherib cuando sitió Jerusalén. Leamos 2 de Reyes 18, 5 al 7. Paola, cuente, por favor. 2 de Reyes 18, 5 al 7. Dice así: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Estamos hablando de Ezequías. Así que el Señor también ayuda a aquel que es fiel. Ezequías fue fiel y el Señor por eso más adelante lo ayudó. Aquí se rebela contra el rey de Asiria, contra Sennacherib, pero pasan los años. En esta ocasión no fue conquistada o no fue sitiada Jerusalén, y más adelante, en los versículos 13 al 17,
Puedes seguir leyendo. Vemos cómo sigue la historia. Dice, a los 14 años del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me imponga. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. ¿Estás diciendo? Sí. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. ¿Os habéis fijado? O sea, él dice, estoy arrepentido, ¿qué quieres que haga? Le exige plata, oro, se lo da y aún así va y sitia la ciudad. El Señor dice que el que se humilla será ensalzado. Aquí él se humilló, él le dio todo lo que le exigió el Senaquerib, el rey idólatra. Pero no le pareció suficiente, sino quiso ir más, quería destruirlo. Ahora leamos el 19 al 20 del mismo capítulo. Dice, y les dijo el Rabsaces: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas, ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual, si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Hasta ahí. Era más bien el 19, el capítulo 19, versículos 1 y 16. No me equivoqué. ¿Puedes leer? 19 y luego también el 19 y 20. Capítulo 19, 1, 16 y 19 al 20. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y entró en la casa de Jehová. Se refiere a la provocación de Ezequías. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. El Joel 16. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. 19 y 20. Ahora sí. Ya leí 19. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Así que aquí hay una oración al Señor. Cuando estemos oprimidos, cuando seamos víctimas de una injusticia tan grande, humillémonos y oremos al Señor, que Él actuará. Y tanto que actuó en los versículos 32 al 35, vemos en qué desencadenó esto. ¿Nos puedes leer también ahora, por favor? Dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y hasta 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muerto. Así que, qué milagro, ¿no? Como un ángel vino y destruyó a 185,000 soldados. Así que se hizo justicia y todo el mundo, todos los pueblos de la tierra, pues quedaron. Sus propios hijos lo mataron. Sí, después él cuando regresó.
pero quedaron pues estupefactos, ¿no?, ante lo que el Señor había hecho y cómo castigó a este rey blasfemo e insolente, porque bueno, dice una serie de cosas que yo he preferido que no se leyeran porque son ofensas, son blasfemias contra el Señor. Otro ejemplo. Más adelante vemos la historia de Daniel. Vamos a mencionarla por encima por causa del tiempo. Cómo son tan injustos que al no encontrar en él defecto, era piadoso, oraba 3 veces al día y era cabal en el desempeño de su administración, de sus labores en el reino, como por envidia estos otros magistrados hicieron lo que sabemos, que convencieron al rey tocando su orgullo para que solamente vamos a decir, se elevaran oraciones a él, en lugar de al Dios verdadero. Y cómo fue echado en el foso de los leones. Aquí la injusticia duró pocas horas, porque dice que los leones, Daniel oró, la boca de los leones fue cerrada, y en cambio, milagrosamente, hay 2 milagros, porque la boca de los leones fue cerrada en ocasión de él, pero en cambio, cuando Darío al día siguiente viene y lo llama, y Darío ya se había dado cuenta de la infamia que le habían pues, planeado los otros magistrados, y como en castigo de lo que habían hecho, los lanza a ellos y a sus familias, y dice que no habían llegado al suelo, y los leones los devoraron. Así que, una vez más vemos cómo el Señor actúa de una forma contundente. Y ya rápidamente vamos hacia el Nuevo Testamento. Aquí vemos un caso especial en el que hay un oprimido, hay un opresor, pero el Señor ama también a los opresores, porque en un sitio en la Biblia dice que yo no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta. Y hay un personaje muy famoso. Sí, exacto. Aborrece el pecado, pero ama el pecado. Y hay un personaje en el Nuevo Testamento muy especial, uno después de Jesús, yo creo que es quizás el más importante en el Nuevo Testamento, y es ¿quién? Un perseguidor, un opresor, Saulo de Tarso. Y sin embargo el Señor actuó milagrosamente, porque los opresores también se merecen una segunda oportunidad. Vamos a leer rápidamente la historia en Hechos 8, 1 al 3. ¿Nos puede leer, hermano Rubén? Dice, Hechos 8, 1 al 3. y Saulo consentía en su muerte. Hablaba aquí de Esteban. Y en aquel tiempo fue hecha una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y unos varones piadosos llegaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran lamentación por él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando su palabra. Vale. Aquí vemos que hay un celo sincero, porque él quería erradicar esa doctrina que él consideraba errónea. Por eso el Señor, que conoce los motivos del corazón, también da oportunidades a los opresores. En el versículo 1 al 6 del capítulo 9, el siguiente que nos dice. Paola, ¿lo puedes leer rápidamente? Paola Fuentes. Sí, Hechos 9, 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Todo hasta el 6? Sí, hasta el 6. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y aquí es muy bonito los versículos que vienen a continuación, los 6 versículos del 10 al 15, ahora los leeremos rápidamente. Uno de los motivos por los cuales que el Señor conoce el fin desde el principio, conoce el futuro, ¿por qué llamó a Saulo? Porque sabía que él sería un testigo fiel ante muchos. Vamos a leer en Hechos 9, 10 al 15. En lo que se convertiría luego Pablo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus siervos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Vemos cómo en un principio Ananías era reticente, pero también hay que ser perdonadores, no hay que ser rencorosos. Cuando el opresor, como en este caso, se arrepiente, se puede convertir en un instrumento del Señor. ¿Y nosotros quiénes somos para estar en contra de los designios del Señor? Esta es otra lección que debemos aprender. Y también que si el pecador se arrepiente, puede llegar a ser un instrumento en las manos del Señor. Y ya en último lugar, y el más importante de todos, y sobre el que se ha pues ejercido la mayor injusticia, ¿sobre quién creéis que sobre nuestro Señor Jesús? Y es la injusticia que lleva más tiempo. En el caso de Pablo, bueno, oprimió a los cristianos, se creen unos 2 años, una cosa así aproximadamente. El tiempo de las historias que hemos leído, que más lapso llevó fue el de 430 años en Egipto. Pero en el caso de nuestro Señor Jesús, como hombre, 33 años. Pero en realidad, desde la rebelión de Satanás, tanto el Padre como el Hijo, el Espíritu Santo, todos han sufrido y nosotros, luego como raza caída desde Adán, esta injusticia. En este caso, la posible causa la sabemos, es por el pecado. Primero fue por la envidia que tuvo Satanás en el cielo. Y también esto sirvió porque las cosas malas el Señor les da la vuelta y hace que se conviertan en buenas. Sirvió para reivindicar también el amor del Señor a la vista de otros mundos. Me gustaría compartir con vosotros lo que dice el hermano Fay en conflicto inminente. Aun cuando quedó resuelto que Satanás no podría permanecer por más tiempo en el cielo, la sabiduría infinita no le destruyó. En vista de que solo un servicio de amor puede ser aceptable a Dios, la sumisión de sus criaturas debe proceder de una convicción de su justicia y benevolencia. Los habitantes del cielo y los demás mundos, no estando preparados para comprender la naturaleza y las consecuencias del pecado, no podrían haber reconocido la justicia y misericordia de Dios en la destrucción de Satanás. Por eso no lo destruyó. Porque decimos, ¿cómo fue que el Señor no destruyó a Satanás cuando se arrepintió? Que digo, cuando se rebeló. Por eso. De haber sido o sea, Satanás, aniquilado inmediatamente, aquellos, los habitantes de los otros mundos, las otras criaturas, habían servido a Dios por miedo, más bien que por amor. La influencia del seductor no habría quedado destruida del todo, ni el espíritu de rebelión habría sido extirpado por completo. Para bien del universo entero a través de las edades sin fin, era preciso dejar que el mal llegase a su madurez. Así que muchas veces la injusticia sucede porque no es el momento, porque a lo mejor hay otras hierbas
alrededor que no son malas. Y entonces cortar la cizaña puede llevar a cortar el trigo también. Satanás desarrollase, dice, para bien del universo entero a través de la edad sin fin, era preciso dejar que el mal llegase a su madurez y que Satanás desarrollase más completamente sus principios, a fin de que todos los seres creados reconociesen el verdadero carácter de los rasgos que arrojara él contra el gobierno divino, y a fin de que quedaran para siempre incontrovertibles la justicia y la misericordia de Dios, así como el carácter inmutable de su. Así que vemos que las cosas tienen un tiempo y hay que ser pacientes. El tiempo del Señor nosotros no lo conocemos, pero tenemos que ser como niños y confiar en que suceden las cosas porque es lo mejor para nosotros. Ya para ir concluyendo, leamos un pasaje que está en Hebreos 11:6 a propósito de la fe. Que es importante ejercer fe. La fe, la paciencia son hermanos, son primas hermanas. Y cuando hay dificultades es cuando más hay que ejercer esta fe y esta paciencia. ¿Qué nos dice en Hebreos 11:6, hermana Carmen? Dice, empero, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Exacto. También en Salmo 73, 2 al 3, menciona algo que es importante también para no desanimarnos en las dificultades. ¿Nos puedes leer, Paola Ardila, por favor? 73, 2 al 3. Salmo 73, 2 al 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Antes, bueno, perdona que se me olvidó comentar que lecciones, son infinitas las lecciones que se pueden extraer del sacrificio del Señor, pero entre esas está el inconmensurable amor, ¿no? Como lo leemos en Juan 3:16, cómo amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que también las dificultades son una ocasión para mostrar ese infinito amor que el Señor nos tiene. Ahora volviendo al Salmo 73:2, como dice el salmista, que casi resbalan sus pies cuando veía cómo prosperaban los malvados. Cuando hay injusticias nos sentimos muchas veces impotentes y decimos, oye, pero se mantiene. Pero pensemos algo, que en muchas ocasiones la injusticia no tiene solución aquí en la tierra. Pero también recordemos el pasaje que dice, no temáis a los que destruyen solamente este cuerpo, sino temed a aquel que destruye este cuerpo y el alma. Porque en el tiempo del fin quizás tendremos que padecer por persecuciones, incluso a la muerte. Pero eso no tiene por qué arredrarnos o por qué hacernos pensar que el Señor nos ha abandonado. Porque lo importante es la vida eterna y nuestra salvación, la salvación de nuestro espíritu. En Mateo 10, 16 al 20 habla de lo que debemos hacer hasta el final. Mateo 10, 16 al 22. Paola, cuéntanos, ¿nos puedes leer, por favor? He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes y seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Pero luego dice que el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Así que tenemos que perseverar en el Señor, ser pacientes, esperar quedos, como dice el versículo inicial. Y ya para concluir, me gustaría hacerlo con Salmos 37, desde el 1 hasta el 9. Es verdad que son muchos versículos y bueno, es tarde, pero es que son muy hermosos. Salmos 37, 1 al 9. ¿Nos lo puedes leer, Paola,
fuentes. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Así que aquí hay un resumen de todo lo que ha sido el servicio, que es confiar en el Señor, tener paciencia, serle fieles, porque el Señor al que ama, reprende también y nos salvará si permanecemos hasta el fin. Así que este es mi deseo y oración, que permanezcamos firmes, inconmovibles en el Señor, guardando sus mandamientos y creyendo que Él nos salvará, que es nuestro Señor Jesús, que ha muerto por nosotros. Vamos ahora a finalizar cantando las estrofas del himno 87 de esclavitud. Vamos a recoger una ofrenda de carácter voluntario. Como la viuda que dio tenía, hermanos míos, si tú has para Cristo, recibirá la bendición de Dios. Traigan las ofrendas, oiganlas caer, todas para Cristo, ven un más a ver. Cae, 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 oiganlas caer, todas para Cristo, ven un más a ver. 87 de esclavitud.
Bueno, vamos ahora a elevar una oración al trono del Señor. Oremos. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, estamos aquí, un pequeño grupo de tus hijos, agradecidos por tus bendiciones, por tu palabra que hemos podido estudiar, como hemos visto que la injusticia tú le pones fin. Es verdad que a veces tenemos que ser pacientes, tener fe, confiar en que tú pondrás todo en su sitio. Y sobre todo, líbranos, Señor, de la injusticia, del pecado en el que nosotros muchas veces nos metemos sin hacer caso de lo que tú nos has indicado. Perdónanos, haznos también, por otra parte, humildes, a no tener rencor con aquellas personas que a lo mejor pueden oprimirnos o que sentimos que somos víctimas de su injusticia. Que hagamos perdonadores, porque así como tú dices que nosotros perdonamos, así tú también nos perdonarás. Acompáñanos en este día, protege, Señor, a tu pueblo de esta pandemia que también nos está oprimiendo. Sabemos, señales del fin. Prepáranos, Señor, para tu venida, que estemos todos apercibidos y que si somos víctimas de injusticia podamos ser firmes hasta el final, hasta la muerte, y sabemos que tú nos darás la corona de la vida, que es por lo que luchamos, Señor, con tu ayuda. Protégenos, sé con nosotros, perdona nuestras faltas y pecados. Son súplicas que te hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora será impartida la bendición. Dan la vuelta para que vean. Un momento, toca González. Estamos reverentes. Soltar. A ver si se escucha. ¿No cantan la doxología final? Ah, bueno, sí, es verdad. Sí, vamos a cantar. No, Estamos reverentes para recibir la bendición. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Bueno, bendiciones para todos los hermanos. Amén. Feliz sábado. Amén. Y que el Señor ayude a cada uno en su necesidad, en la salud y en todos los demás. ¿Cuántos reuniste hoy allí? Amén. Digo que ¿cuántas personas? Muy poquitos. En la iglesia. 7.